Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a este espacio en el cual seguimos estudiando la Biblia. Continuamos con la lección de Génesis, en donde ahora estamos en la lección número 5, la cual nos viene hablando de las naciones y Babel. Y es que la lección comienza con el siguiente versículo. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Esto está en Génesis capítulo 1, versículo 9. Hasta el capítulo 10, el libro de Génesis venía hablando sobre Noé y sus descendientes, sobre Sem, Cam y Jafet. Uno de los hijos de Cam se llamó Canaán, nombre que tendrá mucha importancia en todos los libros de Moisés y por supuesto también en el de Josué. De esta manera los seres humanos volvieron a poblar la tierra y con ello se propagaría una vez más la maldad. Porque de repente la narrativa cambia a otro escenario. Un escenario en el cual lo que se suponía debía ser una bendición para el ser humano, es decir, el crecimiento de todas las naciones, se convierte en otra maldición como antes del diluvio. Cus, hijo de Cam, engendró a Nimrod, el primer poderoso de la tierra. Este fundó las ciudades de Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Luego también estableció a Siria y su capital Nínive, Rehobot, Cala y Resén. En la llanura de Sinar se comenzó a entretejer una especie de golpe de estado contra Dios. Pues los seres humanos no solo edificarían una ciudad, sino que también una torre, la cual tenía como objetivo llegar hasta la morada de Dios en los cielos. Debido a este acto, Dios tuvo que ejecutar un juicio, el cual veremos durante el repaso de esta lección. Para poder comprender el desarrollo de la historia de todas las naciones del capítulo 11, debemos ir a observar lo que sucedió con los hijos de Noé, y qué tipo de bendiciones o de maldiciones surgieron de ellos. Por ejemplo, es curioso el hecho que Jafet, siendo el mayor, sea nombrado al final, pues en Génesis 9:18 aparecen en el siguiente orden: Sem, Cam y Jafet. Sin embargo, en Génesis capítulo 10, el orden es diferente, pues comienza por Jafet, allí en el versículo 2, luego por Cam, en versículo 6, y por último Sem, en el versículo 21. Lo que nos recuerda que en la Biblia, la mayoría de las veces, el hijo menor, en realidad, llega a convertirse en el primogénito. Luego, se nos presenta un paralelo entre la historia de Noé y la de Adán. Noé comenzó a plantar una viña, como Adán en el Edén. Noé come del fruto y como resultado de sus acciones, su desnudez es expuesta, aunque no lo sabía debido a su borrachera. Luego, una protección es provista por la desnudez, así como en el caso de Adán, que fue cubierto, Noé también es cubierto. También tenemos entre ambos personajes algunos paralelos que terminan de forma similar. Por ejemplo, tenemos una maldición y una bendición allí en el 9:25, Génesis 9:25 y 26. Lo podríamos comparar con Génesis 3, versículo 14 y 17. También tenemos que ambos paralelos nos ayudan a comprender cuáles son las lecciones éticas y teológicas que nosotros podríamos aplicar a nuestras vidas. De esta manera, Noé avergonzó no solo a su familia, sino al Dios mismo. Pues después del diluvio es la primera vez que se registra tal acto. Y dicho acto le traería maldiciones a la familia de Noé. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Cam vio la desnudez de su padre, al igual que Eva vio el fruto prohibido. Al igual que Eva, que involucró a Adán en su pecado, ahora Cam trata de hacer lo mismo con sus hermanos. Sin embargo, la reacción de sus hermanos fue totalmente diferente. Cam no cubrió la desnudez de su padre, mientras que sus hermanos no solo cubrieron la desnudez de su padre, sino que evitaron verlo en esas condiciones, demostrando que el problema era la desnudez de Noé y no sobre algún acto sexual como algunos por allí sugieren en esta historia. En otras palabras, como diría Humberto Acasuto en su comentario sobre el libro de Génesis en el segundo volumen, en la página 151, él dice lo siguiente: si el encubrimiento fue un remedio adecuado, eso significa que el delito está limitado al acto de ver. Aquí el problema tiene que ver más
con el respeto hacia los padres. Esto lo encontramos en Éxodo 20:12 y en Deuteronomio 27:16. Recordemos que este es el quinto mandamiento, honrar a padre y madre, el cual tiene también una promesa. Pablo dijo que es el único mandamiento con promesa, pero en realidad todos los mandamientos tienen promesas, la promesa del pacto. Así que Cam no honró a su progenitor, violando el quinto mandamiento de la ley de Dios, lo que produjo una maldición en él. De hecho, la maldición no se produce en Cam, sino en su hijo Canaán, quien deshonraría a su padre también. Al parecer, el autor, Moisés, está aplicando el actuar de los canaanitas y sus prácticas corruptas como el resultado de esa maldición. Algo que nosotros podríamos ver en el capítulo 19, los versículos 5 al 7 y versículos 31 al 35. Tanto las maldiciones como las bendiciones son a futuro y se cumplirían en los descendientes de Canaán. Es interesante que el nombre Canaán deriva de la raíz cana, que significa someter. Y en sí esto es una profecía en la cual los canaanitas se someterían a los israelitas. Por ejemplo, en Jueces 4:23 leemos: así abatió, que es Cana, así abatió Cana, sometió o dominó Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. En Nehemías 9:24 también dice algo similar, dice: y los hijos vinieron y poseyeron, esto es Nehemías 9:24, los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste, esa palabra humillaste es cana, o sea, sometiste, dominaste, humillaste delante de ellos a los habitantes del país, a los cananeos. Luego, en medio del discurso de Noé, encontramos la maldición y la bendición. La maldición, como ya vimos, era para Canaán, mientras que la bendición era para Sem. Lo interesante es que mientras los humanos reciben la maldición, es Dios quien recibe la bendición a través de Sem. La bendición-maldición se convierte también en una profecía, pues Dios dice que Jafet iba a habitar en las tiendas de Sem. Eso está en el capítulo 9, versículo 27, haciendo una alusión a los gentiles, quienes aceptarían el mensaje de salvación a través de Israel. Pero el cumplimiento de esta profecía dependía del sometimiento de Canaán. En otras palabras, esta alusión hace referencia al alcance que tendría el pacto de Dios hacia las naciones de la tierra. Cabe resaltar que por muy poco margen de años, Adán casi conoce a Noé. Cuando Adán murió, el padre de Noé, Lamec, tenía 56 años. Luego, Lamec a los 182 años engendró a Noé. Es decir, Noé nació 126 años después de la muerte de Adán. Esto nos indica que el padre de Noé fue testigo presencial del testimonio de Adán y Eva, y por lo tanto, Noé debió escuchar muchas historias acerca de nuestros primeros padres. Incluso, cuando hacemos un recuento de las genealogías con sus edades, podemos observar que Abraham, Isaac y Jacob conocieron a Sem, el hijo de Noé. Pues Jacob tenía 50 años cuando murió Sem. De esta manera comprendemos que Jacob pudo enseñarle las historias a sus hijos, de los patriarcas de sus antecesores, pudo enseñarles a sus hijos, incluso cuando estaban en Egipto, especialmente el testimonio de Sem, quien fue uno de los sobrevivientes del diluvio. Génesis también nos presenta la genealogía de los descendientes de Noé de una manera un poco diferente, comenzando desde el hijo menor hasta el mayor, haciendo un énfasis en Sem. De esta manera tenemos lo siguiente, y aquí en pantalla lo voy a poner: los hijos de Jafet, capítulo 10, versículo 2. Luego tenemos los hijos de Cam, en el capítulo 10, versículo 6. Luego tenemos los hijos de Sem, capítulo 10, versículo 21. Y luego tenemos: estas fueron las familias de los hijos de Noé, capítulo 10, versículo 32. En adición al nombre de Sem, que marca el clímax de esta estructura, el texto bíblico llama la atención a tres nombres que han sido motivos de discusión en muchos círculos religiosos. Nimrod, que fue el fundador de Babel, aquí en el capítulo 10, versículos 8 al 11. Luego aparece Canaán, padre de los canaanitas, capítulo 10, versículos 15 al 19. Y Eber, el ancestro de Abraham, capítulo 10, versículo 21, quien fue padre de Pelec, el cual vivió durante la división de la tierra, dice el capítulo 10, versículo 25. Todo el énfasis que se hace aquí es una preparación para lo que se viene después.
lo cual es la Torre de Babel en el capítulo 11 y la elección de Abraham y su descendencia en el capítulo 12. Otro hecho significativo es que la genealogía de Peleg no es mencionada, mientras que la de su hermano Joctán sí lo es. Podemos leerlo en el capítulo 10, versículos 26 al 29. Pues la genealogía de Peleg va a aparecer en el siguiente capítulo, una genealogía exclusivamente reservada para Sem, la cual nos llevará hasta Abraham, capítulo 11, versículos 17 al 26. La pregunta es, ¿pero cuál es el propósito de esta genealogía en la Biblia? La lección de esta semana, la del lunes 25 de abril, nos dice lo siguiente, y cito: la genealogía bíblica tiene tres funciones. En primer lugar, enfatiza la naturaleza histórica de los acontecimientos bíblicos, que se asocian con personas reales que vivieron y murieron y cuyos días están contados con precisión. En segundo lugar, demuestra la continuidad desde la antigüedad hasta la época contemporánea del autor, estableciendo un vínculo claro entre el pasado y el presente. En tercer lugar, nos recuerda la fragilidad humana y el trágico efecto de la maldición del pecado y sus mortíferos resultados sobre todas las generaciones subsiguientes. La genealogía de Noé cumple las promesas de Dios y le trae al mundo una esperanza, pues nos muestra que Dios está dispuesto a cumplir su obra redentora a pesar del comportamiento humano. Después de comprender los antecedentes de los descendientes de Noé, ahora pasamos a un nuevo acontecimiento. En el siguiente capítulo, el 11, la Escritura declara que tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. En otras palabras, los seres humanos postdiluvianos tenían una sola lengua. Por supuesto, los judíos han creído que esa única lengua era el hebreo. La narrativa de la Torre de Babel se desarrolla en dos partes. La primera parte la vemos entre el capítulo 11, versículos 2 al 4, y esta parte describe las acciones de los constructores de la torre. La segunda parte, que vendría de los versículos 5 al 8, describe la respuesta de Dios a dicha construcción. Asimismo, como ya saben que me gusta presentarles esto, la narrativa sigue una estructura quiástica que nos ayuda a comprender mejor la organización de la historia. Así que tenemos lo siguiente y en pantalla va a aparecer. Tenemos que A, en la narrativa, toda la tierra tenía una sola lengua y asentamiento. Luego tenemos B, en el cual hallamos el discurso humano, y esto sería el capítulo 11, versículo 4. Luego tenemos la narrativa, que es el juicio divino. Es allí donde sería el centro de esta estructura. Capítulo 11, versículo 5, es el centro de la estructura. Y luego tenemos B1, que es el discurso divino, versículos 6 al 7. Luego tenemos en A1 la narrativa, y es donde se incluye que toda la tierra tiene muchas lenguas y hay una dispersión. Dice el capítulo 11, versículos 2 al 5 lo siguiente: aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron: vamos, edificamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Luego dice: Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Los constructores de la torre eran descendientes de Nimrod, un nombre que ha provocado, como lo dije anteriormente, diferentes debates religiosos, históricos y teológicos. Desde el punto de vista bíblico, la historia de Nimrod es un eco de Dios y su creación. Por ejemplo, en Génesis capítulo 10, versículo 10, la Reina Valera traduce lo siguiente: y fueron cabeceras de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, ciudades en la tierra de Sinar. Sin embargo, la palabra que se traduce por cabeceras en hebreo es reshit o reshit, la cual es un sustantivo femenino singular que significa comienzo. Una traducción literal sería: y fue el comienzo de su reino Babel y Erec, etc. Por supuesto, Reshit es un eco al comienzo de la creación, donde Dios es el que crea. Allí recordarán que dicen Bereshit,
Vayomer Elohim, Bereshit, en el comienzo, en el principio. Por otro lado, tenemos que el nombre Nimrod significa nosotros nos revelaremos y se está presentando como el creador de Babel, porque está conectado con la palabra Reshit, en el principio o el principio. Así que si este nombre significa nosotros nos revelaremos y está conectado como el que se está conectando, se está haciendo él parecer el creador de Babel, pues se está tratando de imitar a Dios, porque como Dios es el creador del cielo y la tierra, pues él está tratando de imitar al creador. Luego nosotros tenemos otra frase que se conecta con la creación. Dice allí en el versículo 2 del capítulo 1, hay una frase que dice al penei, que significa sobre la faz, expresión que se refiere al estado de la tierra antes de la creación divina. Recuerdan, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Esa sobre la faz es al penei. Y esa misma expresión aparece o reaparece en el capítulo 11, versículo 4. La creación parte de un solo elemento. Eso es otro paralelo que encontramos. Ese elemento es del agua, que era el agua, hacia la multiplicación y la diversidad. Recordemos que era solo agua, luego aparece la tierra, aparece la hierba y comienzan a aparecer los animales del cielo, luego los animales marinos, luego las bestias del campo y luego el ser humano. Sí, del agua comienza a haber una multiplicación y una diversidad, pero ahora Babel intenta revertir lo que se había hecho en la creación, intenta revertir ese estado de multiplicidad en un solo estado, que sería la torre, un solo elemento que sería la torre. Podemos encontrar otras expresiones también en esta narrativa, como Vayomer Elohim, que significa Dios dijo, y encontramos entonces Vayomeru, que significa ellos dijeron, allí en el capítulo 11, versículos 3 y 4. También encontramos la palabra Vayehi, que se traduce y fue la tarde y la mañana, día, fue la tarde y la mañana, tal día, Vayehi. Pero también esta palabra ahora es reemplazada por la palabra Bateji, que se traduce como y esto era, en el capítulo 11, versículo 3. Y ahora por último encontramos la frase nacer, que se traduce como hagamos, cuando Dios dijo nacer al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora es reemplazada por la misma expresión, pero usada por los humanos, nacer, que dice hagamos en el 11.4, hagamos la torre, hagámonos un nombre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los constructores de la torre tienen la misma ambición que tuvo Eva en el huerto del Edén. Ellos querían ser como Dios. Y esto lo podemos leer en el versículo 5. Por supuesto, la respuesta de Dios no se hace esperar. Pues dice la escritura, Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han comenzado a hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, pero que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esto lo encontramos en el capítulo 11, los versículos 5 al 9. Y es que Dios descendió para llevar a cabo el juicio debido a la iniquidad de Babel y sus intenciones de usurpar el papel de Dios, lo que nos revela el resultado de los intentos humanos de ser como Dios y la respuesta del Creador a dichos intentos. Asimismo, en esta historia hay un mensaje de esperanza para los creyentes, pues después que Babel se rebela contra Dios, Él descenderá. Este es el mensaje central de la narrativa, como la estructura quiástica, la cual les mostré hace rato que tenía en el centro que Dios descendió. Hoy en día el ser humano se encuentra como Babel, queriendo ser igual a Dios. Podemos ver al ser humano clonando otros seres,
Podemos ver al ser humano matando bebés en los vientres. Podemos ver al ser humano creando confusión a través de tanta ideología que hay, como las ideologías de género, ideologías de izquierda, el progresismo, etcétera, etcétera, que todo esto está llevando al ser humano a querer cambiar por sí mismo su género. Si es hombre, pero se siente mujer, se lo cambia o viceversa. Lo que indica que pronto Dios descenderá para revertir a la creación original todos esos intentos corruptos de Babel. La ironía de todo esto es que los babilonios estaban intentando hacer una torre pensando que de esta forma podrían escapar si había otro diluvio. Se les había olvidado la promesa de Dios de que no volvería a destruir con un diluvio este mundo. Y entonces se dedicaron a construir una torre alta para sobrevivir en caso de que hubiera otra inundación. De hecho, en la tradición babilónica se ha conservado el recuerdo del diluvio, aunque de una manera distorsionada y en relación con la construcción de Babel, que luego sería conocida como Babilonia. Cabe añadir que los babilonios construían unos edificios tipo pirámides llamados zigurats. Estas construcciones alcanzaban los 300 pies o 90 metros de altura. Y ahorita aquí en pantalla les voy a compartir algunas de estas imágenes para que ustedes vayan observando, ¿sí?, cada uno de estas construcciones. Aquí van a estar apareciendo. Es por esta razón que los babilonios no escogieron las montañas para huir o para hacer sus construcciones, sino que las hicieron en la llanura, pues con los zigurats estaban como tratando de hacer una montaña artificial y reemplazar el monte de Dios, como lo dijo Lucifer en su momento. Allí en el cielo, recuerden la narrativa que encontramos en Ezequiel 28, 14 y 16 y la narrativa de Isaías 14, 13 y 14. Comienza diciendo Dios a Lucifer lo siguiente: tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios. Sigue diciendo, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que vemos que Babel quería seguir el mismo ejemplo de Lucifer. Lo mismo, al parecer eran una imagen de Lucifer. Ahora podemos ver también otro aspecto, y es que la Torre de Babel y la llanura de Sinar juegan un papel muy importante en la Escritura, especialmente en los libros escatológicos de Daniel y Apocalipsis. En el libro de Daniel, por ejemplo, toda la narrativa comienza en el Sinar, donde se encuentra el templo de Nabucodonosor, al cual el rey llevó todos los utensilios del templo de Jerusalén. Eso lo podemos leer en Daniel capítulo 1 versículo 2. En este mismo libro, Nabucodonosor construye una estatua similar a una torre para obligar a los judíos a adorar a sus dioses y demostrar que sus dioses son más poderosos que Yahweh. Esto está en el capítulo 3. Asimismo, tanto Daniel como Apocalipsis ven en Babilonia la representación de la unión de las naciones contra Dios. Podemos leer Daniel capítulo 2, versículo 43, Daniel capítulo 11, versículo 43 al 45, también Apocalipsis 16, versículo 15 y 16. Luego también en la narrativa de la Torre de Babel surge otra ironía. Y es que los constructores querían alcanzar los cielos para llegar ante Dios, pero es Dios quien desciende a ellos. Esta ironía nos recuerda lo que dice el Salmo capítulo 2, los versículos 1 al 4, que dicen lo siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Esta ironía, más que una burla, en realidad es una declaración de victoria, pues es Dios quien tiene la última palabra sobre el destino de este mundo. La ironía en la narrativa continúa, pues los seres humanos querían hacer la torre,
a ser un solo pueblo y a hacerse un solo nombre. Sin embargo, es Dios quien desciende, destruye la torre, hace nuevas lenguas, nuevos pueblos, y es quien glorifica su nombre. Repito, solo Dios tiene la última palabra del destino de este mundo. Ahora, es muy curioso lo siguiente, y es que en los anales de la historia babilónica, la ciudad de Babel es llamada Babili, que significa puerta de Dios. Lo que nos demuestra que la ambición de los antiguos babilónicos era alcanzar la puerta de Dios a través de la torre. En tiempos antiguos, donde las ciudades eran amuralladas, controlar la puerta de la ciudad era controlar la ciudad. Por ende, la ambición de los babilonios era controlar la ciudad de Dios y, por supuesto, controlar a Dios. Pero Moisés hace algo muy interesante. Toma el nombre Babel, que significa puerta de Dios, y lo relaciona con la palabra Balal, que significa confundir, y alerta a sus lectores sobre la insensatez de esta actitud, pues Babel conduce a la confusión. Hoy en día, debido a las redes sociales y al acceso de cualquier tipo de información en Internet, la Torre de Babel se está construyendo nuevamente, un edificio que conduce a la confusión del ser humano. Cientos de teorías e ideologías surgen cada día, llevando al ser humano a un neoscurantismo donde se rechazan los valores familiares. Se quiere destruir todo, pero nadie quiere construir algo mejor. Una generación neobabilónica a la cual la Escritura llama a salir de ella a su pueblo. Lo podemos leer en Apocalipsis 18:18, donde dice: salid de ella, pueblo mío. Es por esta razón que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con esto, queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de la lección número 5. Espero que les haya gustado, y si es así, no olviden darle me gusta o darle like, comentar qué les está pareciendo, suscribirse si no lo han hecho. Y nos encontraremos en el próximo repaso de la próxima lección del libro de Génesis. Que Dios les bendiga a todos. Hasta entonces. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita, y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta, y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.